Enrique Neder es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, integrante de la Cátedra de Economía Monetaria. Alejandro Gay es economista, integrante del Instituto de Economía y Finanzas. Con ello vamos a hablar del tipo de cambio. Alfredo hizo toda la introducción en su comentario semanal, así que gracias por venir, gracias por estar. Bueno, ¿qué hacemos con el dólar? Compre. No, es una broma, porque si no después todo el mundo se asusta, ¿no? Sí. Yo creo que... ¿Cómo funciona esta relación? Bueno, obviamente que hay un problema que estamos visualizando, que no se trata de un número cierto el que existe, ni el que nos dice el gobierno con ese eufemismo que decía Alfredo, referido a que si se trata de un mercado único y libre de cambios, porque eso no es cierto. Y tampoco probablemente sea cierto el dólar en el que uno encuentra transacciones marginales, que obviamente como son marginales siempre están teñidas de un nivel de especulación muy grande y por supuesto uno puede aprovechar esas situaciones. De todas maneras hay una serie de condiciones que uno tiene que analizar y que obviamente acá sería muy largo de explayarse, pero puntualmente. Puntualmente para solucionar estos problemas hay que empezar a atacar el verdadero inconveniente que tiene la Argentina, que es la inflación. ¿Alejandro? Sí, el punto del desequilibrio en el mercado cambiario se generó justamente por una mala política del gobierno para controlar la inflación. Teníamos nosotros que usó el tipo de cambio, digamos, lo mismo que Martínez de Oz, lo mismo que ellos decían que no había que hacer, lo terminaron haciendo. O sea, al principio la inflación la controlaba Moreno, ¿no es cierto?, con los controles de precios. Cuando eso fracasó, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a devaluar 8% por año, cuando la inflación era del 25%. Entonces, si vos tenés 25% de inflación y devaluás solo 8%, se te va generando un problema de competitividad y de aumento de los costos en dólares. Digamos. Y usaban la devaluación del 8% nomás justamente porque se creían que la inflación podía venir de algún problema de los precios internacionales, etc. Cuando la inflación es un problema monetario, estrictamente monetario, que Marcó del PON emitió todos los años 30% por año, Redrado también, sé que viene de tiempo eso, y en consecuencia generaron un problema de competitividad y de atraso cambiario. Eso es lo que está al origen del problema de hoy. Digamos, tener un dólar oficial que está atrasado y que la gente percibe que eso no va a durar. Alejandro, la inflación está... ¿pensás que es exclusivamente ligada a que aumentó demasiado la cantidad nominal de dinero en la economía? Sí. Que está muy correlacionado, digamos, el aumento de la cantidad de dinero con los precios. Sí, estrictamente es, digamos, si la economía crece al 8% por año, que creció muchos años, uno no puede emitir más del 8 o 10% por año, o del 15%. Si emitiste el 30%, fuiste acumulando durante muchos años, y entonces el problema es hoy que esos pesos están circulando y la gente no se los quiere quedar en el bolsillo porque la inflación se come el poder adquisitivo, entonces quiere comprar cualquier cosa. Y el dólar es lo más fácil de comprar, porque los inmuebles están un poco altos, etcétera, de precio. Inclusive porque resulta muy difícil hacer otro tipo de transacciones financieras y consecuentemente la gente quiere huir rápidamente de los pesos que tiene y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Un plazo fijo? No, el plazo fijo me va a dar una tasa muy baja comparada con la inflación. Te agrego un datito con el tema de la emisión. En el último año ya llevamos emitido 38%, lo cual me asusta muchísimo. Entonces, y probablemente con el tema de la inflación también, a veces es que se va generando un problema de una especie de olla a presión, cuando uno mantiene artificialmente atrasadas, por ejemplo el caso de las tarifas u otro tipo de precios, que entonces en algún momento que se va, y el dólar entre ellos, que con respecto al dólar, por allí yo tengo mis reservas. Por ejemplo, yo sé que Alejandro es muy pro acomodar el tipo de cambio en un nivel mucho más alto, y yo por allí soy más cauteloso de decir simplemente, bueno, que haya una devaluación, pero no una mega devaluación o cosas por el estilo, por el impacto recesivo que nosotros hemos estudiado para la Argentina y todos los países latinoamericanos, que tiene una devaluación. Normalmente eso genera una fuerte recesión, salvo que, bueno, en este momento estamos muy atados a commodities, pero obviamente que tiene que aumentar el tipo de cambio, pero... ¿Cómo se sale de esto? Porque estamos en una situación en que objetivamente el tipo de cambio está atrasado, objetivamente el gobierno que decía no vamos a enfriar la economía, la ha enfriado, y tenemos inflación. ¿Cómo se sale de esto? Y hay que empezar, digamos,
con inflación. Hay que empezar controlando la inflación. Primero, pero que es lo que decía Alejandro, es lo que decía Enrique, si controlas la inflación tenés que producir o juntás toda la plata, la traes, le vas la tasa de interés, secás el mercado o frenas el consumo. Sí. Pero hay medidas para... O si no invierten más para fabricar más bienes. Sí, no, pero primero aclaremos. No, pero hay medidas para que la tasa de interés no suba. Este gobierno no va a poder controlar nunca la inflación. ¿Por qué? Porque hace falta credibilidad y no la tiene. ¿Ah? Vos tendrías que cambiar... No la tiene. No la va a poder cambiar, Aunque, no la va a poder controlar. ¿Aunque haya sacado 54% de los votos? La credibilidad No tiene del equipo económico. O sea, la inflación, hay mucho de expectativas. La gente tiene que creer que lo que el banco va a hacer efectivamente va a ayudar a controlar la inflación y entonces la gente creer en eso. Porque si la gente no cree, entonces el gobierno no tiene credibilidad. La gente no le cree que la política económica está bien manejada. Primero porque lo que comentabas, Alfredo, no sabe por quién la maneja, no sabe quién es el ministro, digamos. Y entonces, un gobierno con un ministro creíble puede llegar a controlar la inflación de la siguiente manera. El primer año se baja del 25 al 20, el año siguiente del 20 al 15, el año siguiente del 15 al 10 y estamos en lo adecuado. Pero hace falta credibilidad para eso y hace falta emitir menos de lo que estás emitiendo. Y es justo lo contrario que hizo el gobierno. El gobierno habilitó una reforma en la Canta del Banco Central para emitir cualquier cantidad de pesos. De hecho, 100.000 millones de este año. Sí, obviamente que sí. Y hace falta además una decisión política como para tomar otro tipo de medidas que, aunque la gente diga, no, pero eso genera recesión, hay que ajustar, pero eficientemente. Yo tengo que dejar de subsidiar a donde no tengo que subsidiar y si generé fondos allí los puedo aplicar a otra cosa para que sea más productivo el gasto público, mucho mejor. Con el tema de las tarifas, venimos a los bandazos allí y uno se da cuenta, yo siempre digo y lo aprovecho, soy un perjudicado de los no ajustes tarifarios en algunos consumos específicos, como es el caso de gas. Yo no tengo gas natural, por ejemplo, porque las expansiones no se pueden hacer, porque no hay tarifas. Consecuentemente, hay que tomar una decisión política, hay que realizar algunos ajustes y eficientizar gasto público. Eso nos va a generar más credibilidad, nos va a permitir que no haya tanta emisión y de pronto uno con un horizonte de esa índole tampoco presiona desde el punto de vista salarial, porque no nos olvidemos que nosotros también somos asalariados, o sea, somos profesores universitarios, quizás en la escala siempre tenemos que estar presionando y nos vamos a generar una presión menor. Yo le comentaba a Alfredo en el corte, que precisamente me refería al comienzo del tema de la corrupción tal cual lo planteaba Phelps en México y el problema de los chinos. ¿Cuánto tiene que ver la corrupción dentro de la inflación? ¿Es un agente más? Sí, obvio. ¿Seguro? Porque yo decía, Alejandro hablaba, vos hablabas de la credibilidad. Pero, hablaba de la credibilidad. Y él hablaba de los subsidios y las tarifas. Bueno, mucha plata se ha ido por el canal, digamos, del canal negro, de la seriedad y de la ética y de la conducta en materia de subsidio, en materia de obra pública. O sea, ¿eso tiene que ver con la credibilidad que planteas vos y con el hecho del proceso inflacionario? Eso tiene que ver con que el gasto público es mucho más, y el déficit fiscal es mucho más alto de lo que debería ser por la mala administración justamente de la política fiscal, de todos los subsidios. Sí. Y también hay mucha corrupción, digamos, en lo que es esta medida de controlar las importaciones. Instantáneamente genera corrupción. ¿Sobrefacturas o claro, subfacturas? Imagínate de acuerdo a exportación, exportación. El negocio que es para alguien conseguir $1 al precio oficial y venderlo al mercado paralelo. Gana 40% en un instante. Entonces, eso es corrupción pura. Por eso nunca se controla el comercio exterior de la manera como lo están haciendo. Nunca se prohíbe importar bienes. Lo que hay que hacer, si hay un problema de demasiadas importaciones, tiene que subir el precio. Está bien, pero vos no estabas convencido, por lo que decía Alfredo, no estabas convencido con el tema de la corrupción y relacionada con la inflación. No. En lo único pequeñísimo que contribuye, digamos, es que agranda el hueco fiscal a emitir la corrupción. Entonces, ahí juega un rol. Pero es un rol, digamos, bastante pequeño.
Un puntito, Sí. no, un puntito por el tema este de la competitividad y los problemas que tiene la industria, ¿no es cierto? Para aclarar también algo que dijo Ricky respecto a la devaluación, digamos. Lo que va a hacer, lo que debería, y lo que está haciendo ya el gobierno, es incrementar la tasa de devaluación. O sea, en los últimos años era el 8% por año, ahora ya estamos al 15% y tirando casi al 18% en los últimos meses, la devaluación anual. Lo cual está tratando de acercarse al nivel de la inflación. Cuando se acerca al nivel de la inflación, la tasa de evaluación o que la inflación baje un poquito, ahí ya no vamos a seguir perdiendo competitividad, lo cual eso es el problema para toda la industria cordobesa es que vos, si la tasa de evaluación no sigue a la tasa de inflación, vos cada vez podés vender menos afuera. De hecho, ese es el problema de la economía argentina hoy, que las exportaciones se han estancado, no crecen más. En el último semestre no han crecido. Vuelvo al tema de la inflación, porque me parece que los tienen una mirada parecida en el sentido de decir, bueno, hay que ajustar algo, hay que ajustar el nivel del gasto, hay que hacerlo más eficiente y demás. Ahora, la economía ha entrado, los indicadores lo muestran, y me parece que los próximos meses lo van a mostrar más nítidamente, en un proceso de que ha dejado de crecer y va camino a que el nivel de actividad caiga. ¿Sería una receta indicada en ese contexto pensar en reducciones del gasto que podrían actuar como procíclicamente? Es decir, porque está claro bueno, que cuando la economía subía no habría que haber sido expansivo en el gasto. Bien. Pero ahora, Y ¿cómo cuando, se hace? Bueno, por eso, y cuando baja, si vos restringís un poco, haces una especie de crowding in, digamos. Hace que de alguna manera la tasa de interés baje y eso fomente más inversión, nada más que en el lado privado. En mi opinión, la economía argentina hoy no tiene un problema por el lado de la demanda. Al revés, es justo La oferta. la oferta. O sea, que es justo lo contrario de Europa. Y por eso confunde mucho el discurso de la presidenta, que habla de España, cuando nosotros tenemos un problema inverso. Tenemos una demanda que está muy por encima de la oferta, por eso tenemos inflación. Y entonces no tiene ningún sentido una política expansiva para... No arregla nada las políticas expansivas. ¿Falta inversión entonces? ¿Para Falta mayor oferta? credibilidad, falta respetar los derechos de propiedad, falta eliminar todas las trabas a las importaciones, falta ayornar los precios, eliminar controles. O sea, es un problema de la oferta. Y entonces el gobierno por eso está incapacitado de encontrar la solución, porque siempre piensa en lo mismo, en expandir el gasto público o expandir la cantidad de dinero. Y ninguna de las dos cosas sirve ahora. O aumentar los controles. Yo diría que tocar el gasto no tiene mucho sentido. Más vale hay que hacer lo que Ricky planteaba, es eliminar los subsidios, digamos. Hacerlo más racional. Bueno, eso fue la primera política que tomaron cuando ganó con el 54% de los votos. Pensaron Pensaron hacerlo, amagaron y retrocedieron inmediatamente. Y hoy algo están volviendo. Hoy han tratado de volver en el sentido han que congelado el nivel de subsidio al transporte en Buenos Aires. Pero claro, hay 4 meses donde estaban aturdidos y habían pensado en hacer otra cosa que claramente no Hay que ver si pueden además sostener la decisión, porque con una tasa de inflación por encima del 20%, mantener el gasto nominal es una reducción del gasto del subsidio en términos reales importante. Un minuto cada uno tómese para decir, bueno, ¿qué se puede esperar en el futuro, teniendo en cuenta lo que planteó Alfredo al comienzo también de las relaciones políticas que se están jugando en torno precisamente a la candidatura presidencial al año 2013, a la posibilidad de una mayoría automática en el Congreso de la Nación para la reelección, y todo esto que tiene que ver mucho dentro del contexto porque apunta a lo que decía concretamente Alejandro, que es la credibilidad. Estamos peleando, y Alfredo lo comentaba, es decir, estamos discutiendo política y olvidando el eje económico que es realmente importante y le interesa a la sociedad. Cada uno... Yo diría que eso tiene que ser tenido en cuenta, obviamente, pero que no tenemos que perder el foco. El verdadero enemigo está centrado en la inflación y mientras no hagamos nada contra la inflación no va a haber buenos resultados. Y también a mí me gustaría aclarar esto en términos de lo que puede ser una factible devaluación. No nos tenemos que dejar llevar por aquellos que quieren devaluar a toda costa en términos de querer con eso ganar competitividad, porque eso no es competitividad, eso simplemente es ser más barato. Y en el caso de Alemania, no creo que sea una industria barata y sin embargo ellos no están pidiendo permanentemente una devaluación, sino que colocan sus productos por mayor productividad y competitividad en esos términos. Y por otro lado, a decir verdad, yo tengo algún grado de temor con lo que puede ser la evolución del tipo de cambio,
Porque esta brecha fuerte, grande que se está dando entre lo que es ese del mercado único y libre, pero que vendría a ser el oficial, versus el que uno puede llegar a conseguir haciendo operaciones marginales, cuando uno empieza a hacer relaciones con la cantidad de reservas, circulación monetaria, algún nivel de agregado monetario, el tipo de cambio que hoy estamos viendo en el marginal no es tan alejado de lo que podría llegar a ser bajo ciertos supuestos. Es decir, si uno compara la base monetaria con la reserva... No, la base monetaria sí puede que te dé menos, pero cuando uno compara un agregado monetario, es decir, a la circulación monetaria le agrega depósitos, inclusive yo hice un número donde a esos depósitos le quitaban los depósitos en cuenta corriente, porque eso lo consideraba como que era la transacción que las empresas deben realizar, y que es un supuesto fuerte, porque los empresarios también pueden salir con esos fondos más líquidos a comprar dólares. ¿Cuánto te da? Voy a decir el número, más de 7. No voy a decir el número que me dio, pero me dio más de 7. O sea, también es un cálculo matemático. Sí. Es un cálculo matemático. ¿Alejandro? En relación al próximo año, digamos, y las elecciones, yo pienso que la situación que planteaba Alfredo de estancamiento que tenemos en la actualidad va a perdurar en los próximos años, porque no están dadas las condiciones para que la economía crezca, porque hay muchos desequilibrios en muchos mercados, no se respetan, como dijimos, derechos de propiedad. ¿No estás de acuerdo con el informe del satélite del JP Morgan? No, para nada, para nada. O sea, esta economía no se recupera, digamos. Aunque Brasil se solucione y aunque la sequía vuelva a llover, eso máximo da 2 puntos de crecimiento, pero, o sea, no volvemos más a las tasas que tuvimos en los últimos años sin un cambio de equipo económico. ¿En serio? En serio, y aparentemente eso no va a ocurrir. Alejandro, Enrique, gracias por venir. Gracias por, digamos, participar y tirar estas ideas. Bueno, y dejarle también un aviso, un saludo a todos nuestros amigos que Está fantástico, tanto nos bancan sí, en estas situaciones. Sí, señor. Después de ese número 7 le deben quedar pocos. Cuando regresemos a la situación de las provincias analizada por los investigadores de IARA, ya volvemos. CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001.